El cinturón que nunca llegó a abrocharse. La confesión más dolorosa de la familia de Diana. Y 8 años después. Durante décadas, la figura de la princesa Diana ha estado rodeada de imágenes públicas, gestos simbólicos y un legado que trasciende generaciones. Sin embargo, cada cierto tiempo, un detalle íntimo, casi doméstico, vuelve a sacudir la memoria colectiva y a reabrir heridas que nunca terminaron de cerrarse. Eso es exactamente lo que ha ocurrido ahora, cuando una voz muy cercana a Diana, su hermana mayor Lady Sarah McCorquodale, ha compartido una reflexión profundamente personal que ha conmocionado al mundo. No se trata de un acto oficial, ni de una ceremonia con pompa real, ni de un aniversario marcado por discursos institucionales. Es algo mucho más humano y devastador. Una pregunta sencilla, casi cotidiana, que sigue persiguiendo a la familia Spencer casi 3 décadas después del accidente en París. ¿Por qué Diana, tan meticulosa con su seguridad, no llevaba puesto el cinturón de seguridad aquella noche? Las palabras de Lady Sarah han cobrado aún más fuerza por el contexto en el que han surgido. Con 70 años, la hermana de Diana fue recientemente hospitalizada tras sufrir una caída mientras montaba a caballo. Un episodio que la obligó a detenerse, a mirar atrás y a enfrentarse de nuevo con recuerdos que nunca dejaron de doler. Para muchos observadores, no es casualidad que esta confesión llegue ahora, en un momento de vulnerabilidad física y emocional. Lady Sarah ha reconocido abiertamente que, pese al paso del tiempo, la muerte de su hermana sigue siendo una fuente constante de tristeza. No es solo la ausencia, sino los interrogantes que permanecen sin respuesta. Detalles concretos que, lejos de diluirse con los años, se han vuelto más inquietantes. Entre todos ellos, hay uno que la atormenta especialmente: el cinturón de seguridad. Quienes conocieron bien a Diana coinciden en algo aparentemente trivial, pero revelador. Era extremadamente cuidadosa con el uso del cinturón de seguridad. No importaba si el trayecto era corto o largo. Para ella, abrocharse el cinturón era casi un ritual. Lady Sarah ha llegado a describir esa costumbre como casi religiosa, una palabra que subraya hasta qué punto formaba parte de su comportamiento habitual. Por eso, la escena de aquella noche en París resulta tan desconcertante para su familia. Diana viajaba sin cinturón, al igual que su pareja, Dodi Fayed, y el conductor, Henry Paul. El único ocupante que sobrevivió al accidente fue el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, precisamente el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Para Lady Sarah, esta coincidencia es imposible de ignorar. No solo por el contraste con la prudencia habitual de Diana, sino porque refuerza la dolorosa sensación de que una decisión mínima, casi automática, pudo haber cambiado el desenlace. A la tragedia del accidente se sumó otro elemento que dejó una huella profunda en la familia: la desinformación. En las primeras horas tras el siniestro, muchos medios de comunicación informaron de que Diana había resultado herida, pero que se esperaba una recuperación completa. Mientras tanto, su familia ya había sido informada de que no había sobrevivido. Lady Sarah recuerda con especial rabia y frustración esas horas de contradicciones. Durante aproximadamente 2 horas, la familia tuvo que escuchar versiones públicas que negaban la realidad que ellos ya conocían. Esa distancia entre la verdad privada y el relato mediático añadió una capa adicional de sufrimiento a una situación ya insoportable. Para ella, ese caos informativo alimentó la sensación de que aquella noche estuvo rodeada de sombras, de errores y de silencios que nunca se aclararon del todo. Aunque las palabras de Lady Sarah han generado un impacto particular, no es la única persona que ha reflexionado públicamente sobre Diana desde su muerte. A lo largo de los años, distintas voces, familiares, amigos, colaboradores y figuras públicas han contribuido a construir un retrato complejo de la mujer detrás del icono. Su hermano, Charles Spencer, ha hablado en numerosas ocasiones del dolor de perderla, describiendo esa ausencia como una amputación emocional. Sus recuerdos suelen centrarse en la infancia compartida y en el vacío permanente que dejó su muerte, más desde el duelo que desde la sospecha. Los hijos de Diana,
el príncipe William y el príncipe Harry, han abordado la figura de su madre desde perspectivas distintas, pero con un punto en común: el énfasis en su legado humano. William suele hablar de la influencia de Diana en su manera de entender el servicio público, especialmente en temas como la salud mental y la cercanía con la gente. Su tono es reflexivo, sereno, casi pedagógico. Harry, en cambio, ha compartido un relato más visceral. Ha hablado abiertamente de la ira, del desconcierto y del impacto psicológico de perder a su madre siendo tan joven. Aún así, incluso él tiende a centrarse más en la huella emocional que dejó Diana que en los detalles no resueltos de su muerte. La periodista Jenny Bond, corresponsal real durante años y conocedora directa de Diana, también expresó públicamente su conmoción tras la tragedia. Para ella, cubrir la muerte y el funeral de Diana fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Bond siempre ha insistido en que Diana mostraba su verdadera personalidad tanto en privado como en público. Encantadora, compleja y profundamente humana. Andrew Morton, autor de Diana. Her True Story, aportó otra dimensión al retrato público de la princesa. Su libro, basado en conversaciones privadas con Diana, reveló sus miedos, sus luchas internas y su deseo de ser comprendida más allá del protocolo real. Aunque Morton rara vez se detiene en los detalles técnicos del accidente, su trabajo ayudó a explicar por qué su muerte tuvo un impacto emocional tan profundo a nivel global. James Coldhurst, amigo cercano y figura clave en la transmisión de las palabras de Diana a Morton, ha compartido recuerdos personales que destacan su calidez, su ingenio y su sensibilidad. Siempre ha afirmado que Diana estaría orgullosa de sus hijos y del camino que han elegido. Ken Wharf, ex guardaespaldas de Diana, ha ofrecido una visión interna de su vulnerabilidad emocional y de su compromiso con sus hijos. Sus testimonios describen a una mujer atrapada entre el deber institucional y el deseo de una vida más sencilla y protectora para William y Harry. Incluso Paul Burrell, su antiguo mayordomo, ha mantenido viva la conversación durante años. Aunque sus declaraciones han sido controvertidas, sus relatos reflejan hasta qué punto la muerte de Diana afectó a quienes trabajaron a su lado. A nivel internacional, pocas reacciones fueron tan influyentes como la del entonces primer ministro británico Tony Blair. Al llamarla la princesa del pueblo, Blair puso palabras a un sentimiento colectivo que aún persiste. Diana no fue solo una figura real, sino un símbolo de cercanía, empatía y humanidad. Hoy, 28 años después, la confesión de Lady Sarah McCorquodale devuelve el foco a un detalle mínimo, casi invisible, pero cargado de significado. Un cinturón de seguridad no abrochado se convierte en el símbolo de todo lo que pudo ser distinto. No alimenta teorías, ni busca culpables, pero sí revela algo profundamente humano. La imposibilidad de aceptar que una vida tan influyente se perdiera por una cadena de decisiones tan pequeñas. Durante décadas, la memoria de Diana, princesa de Gales, ha sido preservada y reinterpretada a través de innumerables voces. Figuras públicas, celebridades, periodistas, amigos cercanos y miembros de organizaciones benéficas han aportado testimonios que juntos han construido un retrato complejo y profundamente humano de una de las mujeres más influyentes del siglo XX. Entre esas voces destacan nombres como Elton John, cuyo vínculo con Diana trascendió la amistad para convertirse en un símbolo cultural de duelo colectivo y amor universal. La emotiva interpretación de Candle in the Wind, rebautizada como Goodbye England's Rose, durante el funeral de Diana en la abadía de Westminster, quedó grabada en la memoria global como un momento de catarsis compartida. John ha explicado en múltiples ocasiones la enorme responsabilidad emocional que sintió al rendir homenaje a una mujer que, a su juicio, había logrado algo extraordinario: conectar con el corazón del mundo. Para él, Diana no era solo una princesa, sino un reflejo de la fragilidad y la compasión humanas expuestas ante una presión mediática sin precedentes.
A este coro de recuerdos se suman los testimonios de personas que conocieron a Diana en contextos menos visibles, pero igualmente significativos. Amigos que viajaron con ella, asistentes que trabajaron discretamente tras los muros del palacio, profesionales que la acompañaron en su proceso de crecimiento personal. Su coach de voz, Peter Settling, habló de las sesiones previas a las apariciones públicas, en las que Diana buscaba no solo mejorar su dicción, sino encontrar una voz auténtica que reflejara quién era realmente frente a las cámaras. Miembros de organizaciones benéficas que ella apoyó recuerdan su aproximación deliberada y reflexiva al trabajo humanitario, una compasión que no era impulsiva ni superficial, sino profundamente consciente. Cada una de estas voces aporta un ángulo distinto. Algunos subrayan su empatía casi instintiva, otros su vulnerabilidad emocional, otros su resiliencia frente a una vida marcada por el escrutinio constante. En conjunto, estos relatos han enriquecido la comprensión global de por qué Diana sigue resonando con tanta fuerza, incluso décadas después de su muerte. Sin embargo, hay un elemento que destaca por encima de todos. Ninguna de estas narraciones parece tener el peso emocional y simbólico de la revelación realizada por Lady Sarah Spencer. ¿Por qué las palabras de Lady Sarah se perciben como diferentes? ¿Por qué su testimonio parece cargar con una autoridad emocional superior, incluso a la de otros miembros de la familia? Para comprenderlo, es imprescindible mirar más allá del hecho de que sea la hermana mayor de Diana y adentrarse en su historia personal, en su vida compartida y en el vínculo profundo que las unió desde la infancia. Lady Sarah Frances Elizabeth Spencer nació el 19 de mayo de 1955 en Park House, dentro de la finca de Sandringham, en Norfolk, Inglaterra. Fue la primogénita de John Spencer, Betolo Conde Spencer y de Frances Shand Kyde, lo que la situó desde el nacimiento en el corazón de una de las familias aristocráticas más influyentes del Reino Unido. Mucho antes de que el nombre de Diana se convirtiera en sinónimo de realeza moderna, Sarah creció inmersa en un mundo de tradiciones, responsabilidades y expectativas ligadas al peso histórico de los Spencer. Su infancia transcurrió entre grandes casas de campo, cenas formales y reuniones familiares que formaban parte de la vida cotidiana aristocrática. Sin embargo, ese entorno rígido también estaba impregnado de una calidez particular, de relaciones complejas y afectos profundos que moldearon su carácter. Al ser solo 6 años mayor que Diana, Sarah no fue únicamente una hermana mayor en sentido biológico, sino una guía constante, una compañera y, en muchos momentos, una confidente. Antes de que Diana aprendiera a desenvolverse en el mundo social de la aristocracia, fue Sarah quien dominó primero ese lenguaje implícito. La etiqueta en las cenas, la forma correcta de presentarse, el manejo de compromisos formales que acompañan a los títulos nobiliarios. Durante gran parte de su niñez y adolescencia, ambas compartieron experiencias fundamentales. Fiestas juveniles, eventos sociales, rivalidades propias de la edad, dificultades académicas y la intensidad emocional de crecer dentro de una familia numerosa y observada. No obstante, la infancia de las hermanas Spencer no estuvo exenta de sombras. Cuando Diana tenía apenas 7 años, el matrimonio de sus padres se rompió, provocando una separación que sacudió profundamente al núcleo familiar. El hogar se dividió y tanto Sarah como Diana tuvieron que adaptarse a una vida entre 2 casas y 2 dinámicas familiares distintas. Para Sarah, que era mayor y más consciente de las tensiones emocionales, este período fue especialmente duro. Con frecuencia asumió un papel estabilizador, intentando proteger a sus hermanos menores y ofrecer una sensación de continuidad en medio de la incertidumbre. Fue precisamente en ese contexto de cambio cuando la relación entre Sarah y Diana se fortaleció de manera decisiva. A medida que los roles familiares se transformaban, Sarah se convirtió en un pilar para Diana, alguien en quien apoyarse cuando la vida familiar se volvía confusa y dolorosa. De ahí nació una lealtad profunda y una actitud protectora que marcaría su vínculo durante toda la vida. Los años escolares reforzaron aún más esa conexión. Lady Sarah
Asistió a varios internados, entre ellos Sealfield School y más tarde St. Mary's School, Ascot, donde desarrolló una fuerte independencia, resiliencia y capacidad de liderazgo. Diana siguió un recorrido similar, estudiando en instituciones como Riddlesworth Hall y West Heath School. Aunque no compartieron aulas, sus trayectorias educativas se cruzaban durante vacaciones familiares y eventos sociales, alimentando una comprensión mutua basada en experiencias paralelas. Uno de los indicios más tempranos de la cercanía entre ambas apareció mucho antes de que Diana alcanzara notoriedad pública. Sarah no era una figura distante, era alguien a quien Diana admiraba, escuchaba y con quien compartía la vida cotidiana. Corrieron por los mismos pasillos, intercambiaron confidencias, ropa y recuerdos, como tantas hermanas hacen. De hecho, varios testimonios señalan que compartían prendas de vestir durante su juventud. Un detalle aparentemente trivial, pero revelador de una intimidad genuina y una comodidad emocional profunda. A finales de su adolescencia y comienzos de la adultez, Lady Sarah tomó una decisión que marcó su independencia. A los 19 años, se mudó a Londres para trabajar y vivir por su cuenta, gestionando un piso adquirido por su madre. Para una joven aristócrata de la época, elegir una vida independiente en la ciudad era un gesto significativo. Diana, aún más joven, pudo observar de cerca ese ejemplo de autonomía y valentía, aprendiendo qué significaba sostenerse por sí misma. La relación entre las hermanas no se limitó a la juventud. Sarah desempeñó roles clave en momentos cruciales de la vida de Diana, incluso después de su muerte. Fue una de las pocas personas elegidas para acompañar el cuerpo de Diana desde París hasta Inglaterra, tras el trágico accidente de 97, una responsabilidad emocional inmensa que habla de la confianza absoluta depositada en ella por la familia. Durante el funeral, Lady Sarah participó en las lecturas en la abadía de Westminster, ofreciendo palabras de consuelo mientras el mundo entero lloraba. Tras la muerte de Diana, su implicación no disminuyó. Lady Sarah se convirtió en coejecutora del testamento de su hermana y asumió la presidencia del Diana, Princess of Wales Memorial Fund, una fundación que recaudó millones de libras para causas humanitarias y se encargó de preservar la esencia del compromiso social de Diana. Este rol implicaba decisiones complejas y una enorme responsabilidad moral, lejos de ser un título honorífico. Su presencia constante en eventos familiares refuerza la idea de una conexión que perdura más allá del tiempo. Asistió a las bodas del príncipe William y del príncipe Harry. Figuró entre los miembros destacados de la familia en el anuncio oficial del nacimiento de Archie, hijo de Harry y Meghan, y ha mantenido una visibilidad discreta pero significativa en actos reales. En mayo de 2025 fue vista en primera fila durante el desfile conmemorativo del Día de la Victoria en Europa, en el Palacio de Buckingham, junto a figuras clave de la monarquía actual. Un gesto que reflejaba respeto y cercanía real. Incluso en gestos aparentemente menores, se percibe la profundidad de este vínculo. Lady Sarah ha sido vista en numerosas ocasiones, vistiendo prendas que anteriormente pertenecieron a Diana durante actos públicos y visitas benéficas. Este intercambio de ropa no es solo una cuestión práctica o estilística, sino un símbolo silencioso de identidad compartida, de una hermandad que trasciende la ausencia. La infancia y juventud de Lady Sarah McCorquodale contribuyeron de manera directa a moldear el carácter y la visión del mundo de Diana. Como hermana mayor, Sarah fue un referente, una guía y, en ocasiones, un espejo en el que Diana se miró para entender su lugar en una familia aristocrática marcada por expectativas, normas y una fuerte conciencia del deber. Esa educación, basada en la compostura, la responsabilidad social y el autocontrol emocional, dejó una huella indeleble en ambas. Sin embargo, el destino de Diana estaba a punto de dar un giro radical, y Lady Sarah sería, una vez más, una figura clave en ese proceso. A finales de la década de 1970, Sarah se encontraba en Royal Ascot, uno de los eventos sociales más prestigiosos del Reino Unido. Fue allí donde conoció al príncipe Carlos,
heredero al trono británico y, por entonces, uno de los solteros más codiciados del mundo. Cada uno de sus movimientos era seguido con atención por la prensa y la opinión pública, siempre ávida de descubrir quién sería la futura reina. Desde el primer encuentro, Carlos se sintió atraído por la inteligencia de Sara, por su encanto natural y por la confianza discreta que transmitía. Estas cualidades reflejaban tanto su linaje aristocrático como una independencia personal cuidadosamente cultivada a lo largo de los años. Su apellido, Spencer, evocaba tradición, historia y cercanía con la realeza, lo que reforzaba su perfil como una posible candidata ideal para ocupar un lugar junto al futuro monarca. Sara había crecido inmersa en las exigencias de la alta sociedad. Desde pequeña aprendió a desenvolverse con elegancia, a comprender el peso de las apariencias y a asumir un sentido del deber que iba más allá de lo individual. Poseía una naturalidad poco común para moverse en entornos formales, sin perder autenticidad. Una cualidad muy valorada en alguien que, potencialmente, podría convertirse en reina. Además, su facilidad para conectar con las personas y su empatía reforzaban la imagen de una mujer capaz de apoyar a un futuro rey con dignidad y humanidad. Durante un corto periodo, Lady Sara y el príncipe Carlos fueron vinculados públicamente. En los círculos sociales y en la prensa comenzaron a circular rumores sobre un posible compromiso. Quienes los observaban destacaban la comodidad mutua, el respeto y la afinidad que parecían compartir. En eventos y reuniones familiares se les veía relajados, y la idea de Sara como futura reina no parecía descabellada. No obstante, bajo esa apariencia armoniosa se escondía una diferencia fundamental en la manera de entender la vida y el compromiso. Sara había desarrollado, desde muy joven, un fuerte sentido de independencia. Esa característica, que para muchos resultaba admirable, acabaría marcando el rumbo de la relación. En 1968, durante una conversación informal con periodistas, Sara habló con una franqueza poco habitual sobre su vínculo con Carlos. Reconoció que no sentía el tipo de enamoramiento profundo que tradicionalmente se esperaba en un cortejo real, y compartió reflexiones personales sobre sus aspiraciones y valores. Su sinceridad, aunque refrescante, chocó de frente con las rígidas normas de discreción de la casa real. Sara dejó entrever que no estaba dispuesta a sacrificar por completo su individualidad, incluso dentro de un eventual matrimonio. Para la institución monárquica, acostumbrada a un control absoluto de la imagen pública, aquella apertura resultó incómoda. La reacción no se hizo esperar. Poco después, Carlos y Sara pusieron fin a su relación. La ruptura fue cordial y sin rencores, pero dejó claro que el carácter independiente de Sara no encajaba con el entorno altamente estructurado que rodeaba al heredero al trono. Su honestidad había puesto de manifiesto una verdad esencial. No estaba dispuesta a diluir su identidad personal, mientras que la monarquía requería una compañera capaz de moverse bajo estrictas reglas de reserva y disciplina. Paradójicamente, este breve episodio fue el punto de partida de uno de los capítulos más trascendentales de la historia contemporánea de la monarquía británica. Tras el final de su relación con Sara, la atención del príncipe Carlos se dirigió hacia su hermana menor, Diana Spencer. El primer contacto entre ambos se produjo de manera indirecta, precisamente gracias a Sara. En aquel entonces, Diana tenía apenas 16 años. Era una adolescente tímida, reservada y de presencia dulce, muy diferente de la figura segura y experimentada que representaba su hermana mayor. Durante esos primeros encuentros, Carlos percibió en Diana una calidez especial, una mezcla de inocencia y curiosidad que resultaba cautivadora. No existía aún una intención romántica clara. Se trataba de interacciones marcadas por la naturalidad juvenil y por la supervisión atenta de Sara, que actuaba como guía y protectora. Con el paso de los meses y tras la ruptura con Sara, Diana comenzó a ocupar un lugar cada vez más visible en la vida de Carlos. Cada nuevo encuentro revelaba una faceta distinta de su personalidad, su humildad, su elegancia espontánea y una confianza serena que no necesitaba imponerse. El príncipe se sintió progresivamente atraído por esa combinación de sencillez
y nobleza de carácter. Cuando Diana se acercaba a su 19º cumpleaños, la relación había ganado en frecuencia e intensidad. Aquella joven prácticamente desconocida para el gran público empezó a despertar el interés de la prensa y de la sociedad británica. A principios de 1980, ya resultaba evidente que Carlos y Diana eran algo más que simples conocidos. Los medios comenzaron a seguir cada aparición, y el público observaba con fascinación el surgimiento de una nueva figura destinada a marcar época. La gracia natural de Diana, su capacidad para desenvolverse en actos sociales y su origen aristocrático tranquilizaron a quienes evaluaban la idoneidad de una futura princesa. Su educación, su familiaridad con las costumbres de la alta sociedad y su aparente disposición a asumir el rol que se esperaba de ella, reforzaron la percepción de que encajaba perfectamente en el engranaje real. Lo que había comenzado como encuentros discretos evolucionó hacia un noviazgo que capturó la imaginación colectiva. En febrero de 1981, el compromiso oficial fue anunciado, desatando una ola de entusiasmo sin precedentes en el Reino Unido, y más allá de sus fronteras. Diana pasó, de la noche a la mañana, de ser una joven reservada a convertirse en el centro de atención mundial. El compromiso fue presentado como el inicio de un cuento de hadas moderno, una fusión entre romance juvenil y siglos de tradición monárquica. La boda, celebrada el 29 de julio de 1981, en la Catedral de San Pablo, fue un acontecimiento de dimensiones históricas. Millones de personas siguieron la ceremonia mientras Diana avanzaba por el pasillo central, luciendo un elaborado vestido de seda con una larguísima cola, fruto de meses de preparación y expectativas. Cerca de 750 millones de espectadores en todo el mundo presenciaron aquel momento, diseñado para reflejar grandeza, continuidad y esplendor. Durante los primeros años, el matrimonio pareció cumplir con las ilusiones depositadas en él. Diana asumió su papel con entusiasmo, aprendiendo las complejidades de la vida real y mostrando una cercanía con la gente que la convirtió en una figura querida y accesible. Carlos, por su parte, parecía decidido a construir una vida junto a su joven esposa, introduciéndola en el universo de compromisos oficiales y deberes institucionales. Uno de los factores más determinantes en este proceso fue la persistente relación de Carlos con Camilla Parker Bowles. No se trataba de un vínculo circunstancial, ni de un episodio pasajero. Era una conexión emocional que se había iniciado antes de que él conociera tanto a Sarah Spencer como a Diana, y que continuó, de manera intermitente pero constante, a lo largo de los años. Aunque el público tardó en conocer esta realidad, el impacto en Diana fue inmediato y profundo. Saber que su esposo mantenía sentimientos no resueltos hacia otra mujer erosionó su sensación de seguridad. Alimentó sus miedos y reforzó una vulnerabilidad emocional que la acompañaría durante buena parte de su vida adulta. Diana era consciente del pasado sentimental de Carlos, pero también percibía que ese pasado seguía influyendo en el presente. Esa certeza la llevó a experimentar un sentimiento persistente de aislamiento, como si fuera una intrusa dentro de su propio matrimonio. A pesar de sus esfuerzos por construir una relación sólida, cercana y afectiva con su esposo, a menudo sentía que competía con un vínculo invisible pero poderoso. Esta sensación de exclusión se vio agravada por el escrutinio constante de los medios y por las enormes expectativas públicas que recaían sobre ella. Una joven que apenas había salido de la adolescencia cuando se convirtió en princesa. La presión de la vida real, sumada a los rumores de infidelidad que comenzaron a circular, fue haciendo cada vez más visible el desgaste emocional. Diana empezó a luchar abiertamente con problemas de salud mental, incluidos sentimientos intensos de inseguridad, soledad y ansiedad. En algunos momentos, estas dificultades se manifestaron de forma pública, atrayendo aún más la atención de la prensa y generando interpretaciones a menudo injustas o superficiales. Mantener una imagen impecable frente al mundo mientras lidiaba con conflictos íntimos se convirtió en una carga constante, un equilibrio casi imposible de sostener. Sin embargo, incluso en medio de estas adversidades, Diana nunca abandonó su sentido del deber
ni su compromiso con las causas sociales. Al contrario, fue precisamente en esos años de sufrimiento cuando desarrolló la empatía profunda y la vocación de servicio que acabarían definiendo su legado. Mientras la relación con Carlos y la presencia constante de Camila seguían condicionando la dinámica del matrimonio y las decisiones tanto privadas como públicas, Diana comenzó a encontrar un propósito propio más allá de su rol como esposa. Con el paso del tiempo, la acumulación de tensiones, silencios y conflictos condujo a un desenlace inevitable. En 1992, tras años de distanciamiento emocional y enfrentamientos repetidos, Carlos y Diana anunciaron oficialmente su separación. Este periodo marcó un punto de inflexión para ella. Empezó a redefinirse fuera del marco del matrimonio, concentrándose en su crecimiento personal y en una labor humanitaria cada vez más visible e influyente. En 1996, el divorcio se hizo definitivo. Diana conservó el título de princesa de Gales, pero perdió el tratamiento de Alteza Real, un cambio simbólico que reflejó la profunda transformación de su vida pública y privada. Liberada de las limitaciones de una relación que había sido fuente constante de dolor, Diana redirigió su energía hacia la defensa de causas humanitarias, la filantropía y la construcción de una identidad propia, independiente de la institución monárquica. Aunque su matrimonio con Carlos no prosperó, no puede ignorarse la influencia de Lady Sarah Spencer en el curso de los acontecimientos. Fue a través de ella que Diana conoció al futuro heredero al trono, un encuentro que marcaría su destino de manera irreversible. Por eso, las palabras de Sarah tienen un peso especial. No son simples recuerdos cargados de emoción, sino reflexiones conscientes, orientadas a proteger y cuestionar todo aquello que pueda afectar el legado de su hermana. Y es precisamente ese legado extraordinario lo que hace que la perspectiva de Lady Sarah resuene con tanta fuerza. La historia de Diana no terminó con su muerte. Al contrario, sigue generando preguntas, análisis y emociones profundas. Para la mayoría de las personas, el legado se mide por lo que hicieron en vida. En el caso de Diana, va mucho más allá. Se mide por la forma en que tocó corazones, inspiró cambios y demostró que la bondad, el coraje y la empatía pueden dejar una huella imborrable. Durante su vida, Diana apoyó numerosas causas benéficas. Trabajó incansablemente con niños, con personas que vivían con VIH y SIDA, y con víctimas de minas antipersonales. Lo que la diferenciaba no era solo su nombre o su presencia mediática, sino su implicación personal. Visitaba hospitales, hablaba con pacientes, se sentaba junto a quienes sufrían y les dedicaba tiempo real. Su interés no era performativo. Escuchaba, consolaba y mostraba una compasión genuina, que la gente percibía como auténtica. Ese enfoque humanizó a la familia real y transformó la percepción pública de la monarquía. Diana también fue pionera al abrir el debate sobre la salud mental. Habló sin rodeos de su soledad, de su ansiedad y de la presión asfixiante de la vida real. En una época en la que estos temas solían ocultarse, su franqueza animó a otros a expresarse y a buscar ayuda. Al mostrar que la vulnerabilidad no estaba reñida con la fortaleza, se convirtió en un símbolo de resiliencia y en un ejemplo de que era posible enfrentar luchas internas sin perder la capacidad de amar y ayudar a los demás. Su influencia dentro de la monarquía fue profunda y duradera. Diana demostró que un miembro de la realeza podía ser cercano y accesible, sin dejar de cumplir con sus obligaciones. Sus visitas a hospitales, escuelas y organizaciones benéficas no eran actos protocolarios vacíos, sino encuentros reales. Hoy su ejemplo sigue vivo en la forma en que sus hijos, los príncipes William y Harry, desempeñan su labor pública, combinando responsabilidad institucional con empatía y preocupación genuina por las personas a las que sirven. La voz de Lady Sarah añade una dimensión esencial a este legado. Cada una de sus palabras está cuidadosamente pensada para proteger la memoria de su hermana y aclarar aspectos de su vida que fueron malinterpretados.
Diana, en varias ocasiones, expresó preocupación por su propia seguridad e incluso temores de que alguien pudiera querer hacerle daño. Según cartas y testimonios de personas cercanas, creía que existían amenazas reales contra su vida y tomó medidas para protegerse. Confió estos miedos a su mayordomo, Paul Burrell, y a otros allegados, describiendo situaciones que consideraba peligrosas, aunque estas inquietudes no fueran ampliamente conocidas por el público. Por eso, cuando Sarah reveló que, tras el accidente, Diana había sido tranquilizada con la idea de que solo tenía heridas y que se esperaba que sobreviviera, el impacto fue enorme. La posterior confirmación de su muerte contrastó brutalmente con esa expectativa inicial. Al compartir este detalle, Sarah subraya la discrepancia entre lo que se le dijo a Diana y lo que realmente ocurrió, planteando interrogantes sobre los últimos momentos de su vida. Las reflexiones de Lady Sarah muestran a una Diana consciente, no imprudente ni paranoica. Era una mujer atenta a su entorno, que tomaba precauciones y que, pese a los riesgos percibidos, continuó con su labor humanitaria. Cada detalle que Sarah comparte busca honrar su memoria, resaltando la sensibilidad, la reflexión y la valentía que definieron su imagen pública. Gracias a estas revelaciones, comprendemos no solo lo que Diana hizo, sino quién fue realmente. Una mujer consciente de los peligros, comprometida con marcar una diferencia y lo suficientemente valiente como para hablar con honestidad sobre sus experiencias. El legado de Diana se refleja en las causas que defendió, en las personas a las que ayudó y en la inspiración que dejó al mundo. A través de la mirada de Lady Sarah, entendemos por qué su vida sigue resonando con tanta fuerza. Su legado permanece vivo no solo en sus acciones, sino en los valores que encarnó. Empatía, coraje y compasión, y en la manera en que su familia y el mundo continúan recordándola y aprendiendo de ella.